Bienvenidos a esta extraordinaria clase donde aprenderán cómo persuadir y convencer para lograr el éxito en cada una de sus áreas, en el área del trabajo, en el área de relaciones personales, en el área que usted quiera conquistar. Persuadir y convencer lo ayudará. También ha ayudado a cientos de personas a alcanzar sus objetivos, así como también te ayudará a ti. Con ustedes su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre persuadir o convencer. También hablaremos sobre los tipos de oratoria y las razones del por qué una persona va a una conferencia o evento. Comencemos por persuadir o convencer. ¿Cuáles son las diferencias, claves y ejemplos entre persuadir y convencer? ¿Qué diferencia convencer de la persuasión? Persuadir es tocar el corazón de las personas. Convencer es utilizar argumentos lógicos. Persuadir es llegar al corazón. Convencer es llegar a la mente. En nuestro discurso debemos utilizar la persuasión y el poder de convencimiento para que las personas queden cautivas en nuestro mensaje. No es lo mismo que yo te diga, a muchas personas le ha funcionado efectivamente. Estoy convenciendo con argumentos. A que yo diga, esto te servirá porque te va a cambiar la vida y tendrás resultados extraordinarios y compartirás tus conocimientos con los demás. Eso es persuasión. Estás ligando la información que comunicas con aspectos emocionales. Veremos más adelante la diferencia clara entre persuadir y convencer. Vamos a iniciar. Diferencia entre dos términos muy parecidos y que a veces se utilizan para indicar lo mismo, pero que, como veremos, son diferentes. Parecen que son iguales, pero son diferentes. Y no debemos confundirlos con la manipulación. Una cosa es persuadir, otra convencer y otra muy distinta es la manipulación, que es otro nivel. Pero todos persuadimos y convencemos para lograr nuestros fines. Continuamos. Convencer, según la RAE, según la Real Academia Española, es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Con razones, argumentos, estadísticas, cifras, números, ejemplos, experiencias de vida, para convencer al otro individuo, acudimos a las palabras, a la razón, a los argumentos lógicos, para poder convencer al otro individuo. En cambio, la persuasión, según la Real Academia Española, es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Inducir, mover, hacer creer a una persona algo. ¿Cómo haces creer algo a una persona? Con las emociones. Los induces en un estado emocional para transmitirles tu mensaje. Los haces sentir alegría, tristeza, rabia, molestia, disgusto, y luego transmites tu mensaje mediante esa emoción. Podríamos decir que la persuasión la utilizan muchos de los políticos, pero es importante que utilicemos ambas, tanto el poder de convencimiento, de convencer, como el poder de persuadir. Diferencia entre ambas acciones. Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión.
usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Repetimos, convencer, argumentos lógicos, estadísticas, números, cifras, algo en concreto. Y persuadir es cuando tocamos los aspectos emocionales del tema para comunicar un mensaje. Por ejemplo, si yo en mi discurso, mis palabras hacen que te molestes con un grupo de personas, con una ideología, con un pensamiento, yo tengo el poder de persuadirte para realizar una acción porque te estás dejando guiar por tus emociones. Te estoy induciendo a realizar algo. En cambio, yo te convenzco cuando yo te digo argumentos, cuando yo te digo cifras, cuando yo te digo los posibles resultados que puedes obtener de una determinada acción. Continuamos adelante. Diríamos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona y para persuadir nos dirigimos al corazón. Para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona. Para persuadir nos dirigimos al corazón. Convencer, argumentos, lógica, ejemplos, razones. Persuadir, emociones. ¿Qué le hace sentir tú a tu público? ¿Qué clase de emociones les transmites? ¿Cómo los haces sentir con esas emociones? ¿Y qué llevas con esas emociones? ¿Cuál es tu objetivo al transmitir esas emociones? ¿Qué quieres lograr? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad quieres inducir a las personas a realizar una acción determinada con la emoción que le estás transmitiendo? La capacidad para convencer o persuadir es una habilidad social y como tal, quiere decir que no nacemos con ella, sino que la podemos aprender a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Esto depende. ¿Por qué? Porque hay muchas discrepancias entre los autores. Cuando hablamos de persuadir y convencer, estamos hablando de habilidades sociales, habilidades de liderazgo. Y muchos autores difieren en si el líder nace o se hace. Hay muchas discrepancias. Están los que dicen que el líder nace y se hace. Están los que dicen que el líder se hace y cada quien tiene su propia teoría. Así que depende siempre de nuestras capacidades para ser dos personas exitosas y liderar nuestras propias vidas. Debemos desarrollar esas capacidades. Aunque si naciste con esas capacidades tienes una ventaja porque tienes el don, tienes la habilidad, pero tienes que desarrollarla, tienes que aprender, tienes que educarte para sacarle el máximo provecho. Claves para convencer. Para intentar convencer a otra persona debemos utilizar una serie de técnicas y una serie de principios. Debemos utilizar principios y técnicas para tratar de convencer a otros individuos. Vamos a ver cuáles son esos principios y cuáles son esas técnicas para convencer a las personas de actuar, de escuchar, de creer en lo que le decimos. ¿Cómo convencemos? ¿Cómo hacemos que otro realice acciones determinadas gracias a nuestro poder de convencimiento? En primer lugar, hay que ser correcto y educado en el trato con los otros. La buena educación y las buenas formas son fundamentales para convencer de tus argumentos. La clave está en nunca imponer nada ni coaccionar a la persona a la que quieres convencer. ¿Qué significa coaccionar? Obligar a la otra persona a decir algo. Cuando tú obligas a otro individuo
hacer algo, estaríamos hablando de manipulación, no de poder de convencimiento. Así que no coacciones a otra persona, no obligues a la otra persona a decir algo. Para convencer, debes ser educado, debes ser respetuoso con la otra persona, debes tener un buen trato, una buena educación, para poder convencerlo con argumentos. La clave está en nunca imponer nada, no imponer nada. Tienes que hacerlo porque debes de hacerlo. No impongas, sino que con argumentos tratas de convencer al otro individuo. En segundo lugar, hay que procurar siempre no mentir. Si mientes para intentar convencer, perderás totalmente la credibilidad, tanto si mientes en el momento como si se descubre con posteridad, porque no volverán a creer en ti. Por ejemplo, el político que miente para ganar las elecciones puede ganar las elecciones, pero la segunda vez pierde la credibilidad y pierde las elecciones. ¿Por qué? Y es un caso muy típico. El político gana, chévere, todo el mundo aplaudiendo, excelente, pero en las segundas elecciones, cuando ha demostrado ser un mentiroso, pierde. ¿Por qué? Porque perdió su poder de credibilidad. Resalto, hay una gran diferencia entre convencer y persuadir. Los políticos usualmente utilizan la persuasión porque siempre están mintiendo. Así que tratan de persuadir con emociones. Y para persuadir necesita ser empático, sentir lo que una población en general puede estar sintiendo y tratar de llegar a ellos con tu mensaje para persuadirlos de hacer algo determinado. En cambio, convencer requiere de credibilidad, requiere de un buen trato, requiere de buenas relaciones para convencer a los otros individuos. Requiere de buenos argumentos. En cambio, la persuasión requiere de emociones, de sentimientos, requiere de lo que tú le haces sentir a la otra persona. Así que mantengan su credibilidad si quieren mantener su poder de convencimiento. Podríamos poner el ejemplo de una persona que vende carros. La persona que vende carros regularmente va a tratar de convencerte de que compres el carro. Va a resaltar los argumentos positivos del carro. Va a destacar lo bueno, lo mejor, lo increíble. Pero si esa persona te miente, ¿qué va a ocurrir la próxima vez que tengas que comprar un carro? ¿Le vas a comprar a esa persona? No. ¿Por qué? Porque te mintió. Perdió su poder de credibilidad. Así que para poder convencer, para poder mantener el poder de convencimiento, debes mantener la credibilidad y la veracidad de lo que dices. Una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar y destacar entre tus argumentos los aspectos positivos. Como les estaba comentando el ejemplo del vendedor de autos, ¿qué hace el vendedor de autos? Te dice, el auto está como nuevo, el auto no se daña, es impecable, está limpiecito, está hermoso, es increíble, es fantástico. Resaltan los argumentos positivos que pueda tener el carro. Tiene aire acondicionado, lo utiliza una mujer. Siempre buscan resaltar los argumentos o los aspectos positivos que pueda tener el carro. Es una técnica para convencerte, resaltar los argumentos, los aspectos positivos de algo.
Por ejemplo, quieres convencer a un compañero de que se ocupe de hacer un trabajo determinado. Puedes hablarle de las consecuencias positivas antes de proponer cualquier alternativa. Si quieres convencer, piensa en las características positivas del hecho. Por ejemplo, digamos que usted quiere convencer a otra persona de inscribirse en el curso. Usted le va a hablar sobre las consecuencias positivas de inscribirse. Si te inscribes, vas a desarrollarte personalmente, aprenderás una cantidad de técnicas que te permitirán lucirte en tus presentaciones y destacar cuando hables en público. Le mencionas las consecuencias positivas, también le mencionas argumentos, datos que puedan permitir que la otra persona sea convencida de algo. También es importante el uso de la comunicación no verbal para poder convencer. Lo mejor es mantener los gestos relajados, la cara sonriente, distancias cortas, sin invadir el espacio de la otra persona y un tono de voz suave y fluido. Recuerden lo que hablamos de la prosemia, de la distancia que debemos tener con las otras personas. Si nos acercamos, podemos generar incomodidad. ¿Por qué? Porque no hemos establecido un contacto personal con la otra persona. Así que si invadimos de forma temprana su espacio personal, esa persona se puede sentir incómoda o intimidada. Así que respeta el espacio personal. Mantén gestos relajados, la cara sonriente y un tono de voz suave y fluido para poder convencer. Existe algo muy interesante y es que la mayoría de las personas cuestiona a algunos políticos latinoamericanos por su estilo de oratoria calmada, suave y fluida. Pero no está mal. Simplemente lo que pasa es que ellos adoptan un estilo de política estadounidense. En ese estilo de política, ellos son más comedidos, ellos buscan convencer, no buscan tanto la persuasión, aunque está de moda persuadir. Pero regularmente la firmeza y el poder que ellos ejercen en el mundo de la política radica en su solemnidad, en su forma de convencer con argumentos. Y eso no les gusta a los latinoamericanos, ese estilo de política. Claro, eso es lo que ellos quieren comunicar. Ellos quieren comunicar una imagen que los represente como otra clase de políticos totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque regularmente el político latinoamericano siempre busca persuadir, siempre busca utilizar las emociones para conectar con las personas. Y cuando vienen esta nueva era de políticos que están entrenados por asesores externos, a la gente no le gusta, le desagrada, porque no están acostumbrados a la clase de político que busca convencer más que persuadir. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros logremos convencer y persuadir con nuestro discurso. Que logremos llegarle a las personas con argumentos, pero también con las emociones. Y así consolidamos lo que comunicamos. Eso es lo ideal. Persuadir y convencer. Para acabar de convencer será bueno que te apoyes en experiencias, ejemplos o estadísticas que corroboren tus ideas. Porcentajes, datos, cifras, números, tus experiencias de vida, las experiencias de vida de otra persona. Que te apoyes en experiencias tangibles que te permitan convencer a la otra persona de creer algo o de hacer algo. O ejemplos, ejemplos de lo que podría pasar. De esa forma, puedes tratar de convencer al otro individuo que te está escuchando.
Apóyate en cuentos personales, en cuentos de otras personas, en ejemplos que le puedas poner sobre situaciones de vida, sobre situaciones de negocios, ejemplos, analogías, que puedas comparar una cosa con otra y así aumentar tu poder de convencimiento. Estadísticas, el número, los datos, para darle fuerza a tus ideas. Ahora veamos las claves para persuadir. Para persuadir tenemos que dirigirnos al corazón de la otra persona. Está basada la persuasión, por lo tanto, en los aspectos emocionales. La persuasión está basada en los aspectos emocionales. Anteriormente, observábamos que el poder de convencimiento se basa en la razón, en la lógica, por lo tanto, la voz y los gestos son más calmados. En cambio, en la persuasión se utilizan las emociones. Así que debe ser más enérgico, más eufórico, más atrapante, más emotivo. Debes aumentar la voz, debes aumentar el poder de tus expresiones, debes cambiar el volumen de tu voz, debes transmitir más emocionalidad para poder persuadir. ¿Por qué? Porque son emociones. Para persuadir a otra persona tenemos que conseguir provocar en ella una emoción determinada. Por ejemplo, el conferencista Jürgen Klaris hace que las personas en su conferencia sobre la educación se molesten con el sistema educativo. Él transmite en su discurso palabras que hacen que las personas se molesten con el sistema educativo actual. Y cuando hace que las personas se molesten con el sistema educativo actual porque no funciona y lo que te enseñaron nunca te sirvió en la vida, entonces las personas se molestan y captan la idea que él quiere transmitir. ¿Cuál es la idea que él quiere transmitir? Vamos juntos a crear un nuevo sistema educativo, vamos a romper las barreras, vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar la historia. Y él logra persuadir a las personas cuando logra hacerlos sentir esa emoción de molestia al sistema educativo tradicional. Los hace molestar, los hace recordar momentos de su infancia, momentos de los tratos de los profesores, momentos de todo lo que aprendieron, todo lo que estudiaron, y que nada de eso sirvió. Eso los hace molestar y él puede inducir su modelo de pensamiento de cómo crear un nuevo sistema educativo. Y así persuade a las personas. Provocas una emoción para transmitir tu mensaje. Por eso es que los políticos transmiten odio. A los políticos les encanta transmitir odio porque eso toca las emociones de las personas. El odio es una emoción, un sentimiento muy profundo que una persona puede sentir. También está el resentimiento, la rabia, la frustración. El político hace que las personas que lo escuchan sientan cada una de esas emociones y sentimientos y sensaciones para que él pueda conectar y compartir la información que él quiere dar, para que él pueda hacer que esa información quede grabada en el cerebro y que las personas generen acciones. Por eso siempre están tocando temas que incitan al odio, porque esos temas son los que generan la persuasión para que las personas realicen acciones determinadas. También tocan el amor. Siempre están hablando de amor, 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 amor. Todos los políticos, amor, 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 amor. Porque siempre buscan tocar las emociones. Es muy importante que nos conozcamos bien a nosotros mismos y que sepamos utilizar la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes intentar persuadir a otra persona si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres, no puedes intentar
persuadir a otro ser humano, porque se necesita tener empatía, inteligencia emocional, saber manejar nuestras emociones, canalizarlas y utilizarlas a nuestra conveniencia en el momento adecuado. Debemos saber regular nuestros estados emocionales y utilizarlos a propósito para llevar un mensaje determinado en el momento que nosotros lo deseemos. Así que debemos tener una inteligencia emocional, debemos ser empáticos. ¿Qué hacen los políticos regularmente? Ellos sienten, ellos tienen la capacidad de sentir lo que las personas sienten y transmitirles un mensaje en base a lo que las personas en ese momento están viviendo o están sintiendo. Y como tienen esa capacidad de empatía desarrollada, de sentir lo que los otros sienten, independientemente si el político es bueno o malo, tienen esa capacidad de percibir, de sentir lo que las otras personas sienten, tienen la capacidad de influir sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando sabes lo que la mayoría de la población siente, sabes cómo transmitir tu mensaje para que ese mensaje genere acciones y se quede grabado en el corazón de los individuos. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía y con la imagen que proyectamos sobre nosotros. Si somos capaces de generar empatía y un sentimiento positivo hacia nosotros, será más fácil que podamos persuadir. Recuerden, empatía. ¿Y qué imagen proyectas sobre ti mismo? ¿Qué imagen proyectas sobre los demás? ¿Eres capaz de generar empatía? Se trata de sentimientos. La persuasión se trata de sentimientos. Recuérdenlo. El misterio, el miedo, el suspenso son también técnicas de persuasión porque invocan los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Por ejemplo, el dictador de Corea del Norte, él utiliza el misterio, el miedo y el suspenso. Cuando él le hace creer al mundo que está muerto, obtiene publicidad gratuita y siempre está obteniendo publicidad gratuita. De una u otra forma se transmite su mensaje, lo que quiere transmitir, su poder, su imagen, la imagen que proyecta en las personas. Y tiene más poder por lo que hace proyectar al mundo que por lo que realmente es. Él aplica la persuasión tanto a nivel internacional como en su propio país. En su propio país la gente no puede hablar, la gente está encerrada, la gente no puede salir de ese país y utiliza el miedo para dominar. Y también genera sentimientos nacionalistas para arraigar su filosofía. En cambio, para convencer debemos utilizar un tono de voz suave y fluido. En cambio, para persuadir, las palabras y la comunicación deben ser más intensas. Se nota la diferencia. Claro, tú puedes hablar con intensidad sin aumentar la voz. Puedes hablar con intensidad sin aumentar la voz, aumentando tus gestos, tu nivel de gesticulación, de gestos corporales, disminuyendo y aumentando la voz gradualmente y haciendo énfasis en cada palabra para llamar la atención y despertar el interés de los individuos. Ahora vamos a ver ejemplos de convencer y persuadir.
Para ver la diferencia, lo mejor es usar un ejemplo muy sencillo. Si tratamos de convencer o de persuadir a alguien para que lea los periódicos, lo haremos de la siguiente manera. Imaginemos que vamos a persuadir o a convencer a una persona de leer los periódicos. ¿Cómo podemos persuadir o convencer a otro individuo, a otro ser humano, de leer el periódico? ¿Cómo lo convences o cómo lo puedes persuadir? Vamos a verlo. Para convencer, le dices, si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Se nota la diferencia. Convencer se trata de hacerlo con argumentos. ¿Qué le está diciendo al individuo? Que si no lees, no podrás obtener información. Lo estás haciendo con un argumento. Le intentamos convencer con argumentos dirigidos a la cabeza. Es decir, la razón. Si tú no lees, no aprendes, no te educas, no creces. Dirigidos a la cabeza. Leer los periódicos es estar informado. Otro ejemplo de convencer sería, si no estudias, no obtendrás trabajo. Es un argumento. Es un argumento que te puede convencer. Ahora vamos a ver la siguiente. Persuadir. Si no lees los periódicos, no tendrás tema de conversación con nadie. ¿A qué nos referimos con nadie? Estamos añadiendo una emoción, un sentimiento. ¿Qué sentimiento es? El sentimiento de estar solo, de la soledad, del rechazo. Las personas no quieren ser rechazadas. Así que lo estás persuadiendo. ¿Por qué lo estás persuadiendo? Porque le estás diciendo que si no lee, estará solo, será rechazado y será ignorado. Por esa razón lo estás persuadiendo. A diferencia del otro ejemplo, que lo estabas convenciendo con un argumento, en la persuasión logras que la persona realice una acción por cómo lo hace sentir. ¿Cómo lo hace sentir ese texto? Que si no lee el periódico, estará solo para toda su vida. Ahora, otro ejemplo de persuasión. Si no estudias, serás un fracasado para toda la vida. Es persuasión. ¿Por qué es persuasión? Cuando yo digo, serás un fracasado para toda la vida, la persona siente emociones cuando yo digo esas palabras. ¿Qué puede sentir? Miedo a ser rechazado, miedo a estar solo, miedo a no desarrollarse, a no crecer. Siente el miedo, siente miedo de no estudiar. Por eso lo estoy persuadiendo. Ahora concluimos con el tema de la persuasión y del poder de convencer. Es importante que entendamos que ambos temas son fundamentales para nuestro desarrollo como oradores y para lograr nuestros fines y objetivos. Así que aprende a convencer y a persuadir para lograr el éxito que deseas en tus presentaciones. Ahora continuamos con los principales objetivos que persigue los discursos. Un discurso puede tener la finalidad de entretener. El discurso busca una respuesta concreta del público objetivo. Si hemos preparado un discurso cautivador, conseguiremos amenizar el acto y el discurso será del agrado del receptor.
Cuando haces un discurso para entretener, siempre buscas actividades, la voz siempre es muy animada, muy entretenida. Siempre buscas actividades para que el público se mantenga entretenido. También puede ser comedia. Una presentación de comedia es una presentación entretenida. Una presentación donde la persona se distraiga con el discurso. Para eso va a esa conferencia. La persona va a esa conferencia con la finalidad de entretenerse. Por ejemplo, muchas personas van a una conferencia simplemente para distraerse de su vida familiar, para olvidar su vida familiar o su vida laboral, se van a una conferencia para distraerse. Las personas pueden ir por información. Un evento, una conferencia, una capacitación, un curso, un discurso puede ser para informar. O las personas pueden ir para informarse. Persigue el propósito de informar de unos hechos o acciones concretas al receptor. Informar fechas, estadísticas, informar datos o situaciones que estén pasando en el entorno. Cuando las personas acuden a ruedas de prensa, a conferencias de situaciones actuales, es para informarse, para adquirir información. Informar. El mensaje que transmite este discurso presentará información de manera útil e interesante para el receptor. Una persona puede estar en tu evento para recibir información. Quiere nutrirse, quiere crecer, quiere aprender. Viene a recibir información que le permite desarrollarse profundamente en el área que trabaja y a su vez compartir esa información con los demás. Es el participante que viene a informarse. Y si es una conferencia o evento que tú estás dando de información, se trata de situaciones que estás tratando de tu país, de tu región. Se puede tratar de una situación de salud como el coronavirus. Estás informando sobre el coronavirus, por ejemplo, o de otra enfermedad en particular. Estás informando sobre cómo podemos tener una buena alimentación, una alimentación sana. Informa sobre distintos temas que son útiles para el receptor. El tema del discurso resuelve o da respuestas a incógnitas que tiene el público objetivo. Si tu público objetivo son personas que quieren informarse, si tu público objetivo son doctores, son ingenieros, son conferencistas o coach, debes tener tu público objetivo y lo que vas a informar de ese tema que esté relacionado con tu público objetivo. ¿Quién es mi público? ¿Qué información les debo transmitir a mi público? Mi público es variado. Si mi público es variado, si mi público es general, yo sé que debo enfocar la información que yo quiero transmitir para que todos me puedan entender. Ahora, si mi público es especializado, yo sé que debo utilizar terminología que se adecue a ese grupo de personas. Si yo le estoy hablando a un grupo de médicos, yo debo utilizar terminología que ellos puedan entender. Pero si yo estoy hablando ante un público que es general, yo debo hablar de forma clara y concisa para que todos me puedan entender. Debo dar ejemplos para informar, para compartir información sobre un tema. Convencer. La misión del discurso es influir en los oyentes, buscar una respuesta clara. Como lo vimos anteriormente, si tú vas a dar un discurso para convencer, vas a buscar argumentos, datos, estadísticas que te permitan convencer a la persona de cambiar de opinión, de comenzar una nueva creencia o de realizar una acción. Así que tu presentación puede ser para convencer. También puede ser para persuadir y convencer al mismo tiempo.
pero también podría ser solamente para convencer al otro individuo de realizar algo. Y lo convencemos con argumentos para influir en sus acciones, para influir en sus posiciones, en sus pensamientos, en sus creencias. Argumentar. Si se trata de un texto argumentativo, aportará razones y pruebas a favor de su discurso. En este caso, el foco principal es aportar datos que constaten los hechos expuestos. Argumentos, filosofías y cómo tú defiendes esas filosofías, esas ideologías, con qué argumentación defiendes lo que estás hablando. Y hay personas que vienen a escuchar esos argumentos para nutrirse. Hay un tipo de público que viene a escuchar discursos de argumentos para nutrirse de forma creativa y crear ellos sus propias conclusiones. La persuasión busca cambiar la conducta del público objetivo para que compre un producto, cambie de opinión sobre un tema o que realicen una acción en concreta. Recuerden que la persuasión se trata de un discurso que toca las emociones para lograr un fin determinado. Y la persona viene a que lo persuadan de hacer algo, si ese es el público que viene. Recuerden que estoy mencionando lo que el orador puede transmitir y el público que puede venir. Puede venir una persona que esté interesada en que la persuadan de creer en algo porque necesita creer en eso. Pero también está el poder de persuasión del orador para persuadir a todos independientemente de los fines por los cuales asistió al evento. Motivadora. Tiene como objetivo persuadir a la audiencia en busca de unas metas emocionales. Suele ser un discurso emotivo. Un orador motivacional busca persuadir al público con las emociones. Con las emociones transmite su mensaje alentador y motivador para persuadirlos de creer en algo. Ahora vamos a avanzar con los tipos de oratoria. Avanzamos ahora con el tema de los tipos de oratoria. Veamos cuáles son esos tipos de oratoria y cómo se clasifican. Oratoria pedagógica. Es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Son las estrategias que el orador implementa para el aprendizaje. ¿Qué clase de instrumentos, qué clase de estrategias implementa el orador para compartir una información? ¿Qué clase de dinámicas realiza? ¿Qué clase de pedagogía aplica el orador? ¿Qué clase de dinámicas? ¿Qué dinámicas grupales aplica el orador para transmitir su información? ¿Cómo conecta con los individuos? ¿Cómo les transmite un conocimiento? ¿Qué estrategias aplica para que ese conocimiento sea asimilado? Su objetivo específico es enseñar, informar o transmitir conocimientos, usadas por los profesores, catedráticos y educadores. Objetivo, enseñar, informar, transmitir conocimientos. Así que cuando usted está enseñando, cuando usted está informando, usted está utilizando la oratoria pedagógica. Usted busca utilizar estrategias, técnicas, herramientas que le permitan que la otra persona asimile la información que usted está compartiendo. Ejercicios prácticos, preguntas que permitan que la otra persona asimile de forma efectiva la información, dinámicas, juegos, estrategias, que la persona interactúe en ese proceso
para que el conocimiento quede grabado. Eso depende de tus estrategias, de tu dinámica, de qué tan bueno eres, de qué estrategias aplicas, qué estrategias empleas para que el conocimiento sea asimilado de forma efectiva por cada individuo. ¿Cuáles son las estrategias que aplicas? Ahora hablemos de la oratoria forense. Es la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Los abogados, entre otros. Tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. En los tribunales se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. En la oratoria judicial se habla de claridad y precisión. ¿Qué tan preciso eres con tus palabras? Es decir, no debes ser redundante, decir de más, debes ser preciso y objetivo con lo que quieres comunicar, tener claridad en lo que quieres comunicar. Este tipo de oratoria lo desarrollan los abogados, jueces y fiscales. Ahora la oratoria política. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es exponer las situaciones que están pasando. ¿Qué está pasando en el entorno que te rodea, en el entorno político, en el entorno de gobierno? Exponer esas situaciones, pero desde nuestras propias perspectivas. Recuerden que la oratoria política se utiliza la estrategia de persuadir y de convencer. Persuadir y convencer para lograr un fin determinado y para inducir a las personas a creer o hacer una acción determinada. Para eso se utiliza la persuasión y el poder de convencer. Siempre están convenciendo y siempre están persuadiendo. Oratoria política. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Oratoria social, llamada también oratoria sentimental, es decir, oratoria emocional. Es la que tiene por ámbito propio los múltiples eventos en los que le toca participar al ser humano en general, sean estas en el hogar, comunidad o a nivel institucional, académico o laboral. Oratoria social, como el nombre lo indica, social, se requiere en todos los ámbitos de la vida del ser humano, en todos los ámbitos donde el ser humano tiene que intervenir y dar la palabra. Oratoria religiosa, denominada homilía u oratoria sacra. Es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia u otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión, usada por los predicadores, curas, pastores y misioneros. Es la oratoria que es totalmente diferente a todas las demás, porque a diferencia de los otros tipos de oratoria, la oratoria religiosa no es el ser humano, en su creencia, no es el ser humano el que habla, sino es el Espíritu Santo que mediante el ser humano transmite a los demás el mensaje y la palabra de Dios. Para esto se requieren estudios profundos porque depende
de la iglesia, depende de la creencia, la forma en que se transmite el mensaje. Lo cierto es que en las religiones cristianas se debe hablar siempre con el poder del Espíritu Santo. Pero el hecho de que tú hables con el poder del Espíritu Santo no significa que Dios te va a colocar simplemente todas las palabras en tu boca. También debes tener sabiduría. Si bien es cierto que la Biblia dice que Dios nos proveerá de las palabras necesarias en el momento adecuado a través del Espíritu Santo, la Biblia también nos habla de sabiduría, nos habla de prudencia. Es decir, la persona que practica el arte de predicar debe hablar con el poder del Espíritu Santo, dejarse llevar por el mensaje que Dios quiere transmitir, pero también debe ser sabio y prudente, es decir, debe preparar su prédica. Porque la Biblia dice, no tengas miedo, yo te haré todas las palabras que necesites, pero también dice, esfuérzate y sé valiente, sabio y prudente. Es decir, no solamente confiarse, parte de la fe es confiar nuestra voluntad a Dios. Pero también parte de la fe es la acción. La fe sin acción no es determinante. Y se nota cuando una persona habla con el Espíritu Santo a cuando no lo hace. Este tema es muy profundo y recomiendo que lo estudien en sus respectivas iglesias, porque cada iglesia tiene una forma distinta de comunicar su mensaje, repito. No es lo mismo una iglesia católica a una iglesia evangélica. Tienen distintas modalidades, distintas formas de comunicar, distintas tradiciones. Así que deben conectarse con una iglesia que enseñe estos conocimientos, porque son profundos y depende de la denominación o de la creencia. Oratoria militar. Es la oratoria propia del ámbito castrense. Tiene por objetivo instruir la defensa y el amor por la patria y estimular las virtudes heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo de oratoria son casi siempre leídos. Pocas veces son espontáneos. Regularmente en la oratoria militar se transmite seriedad. Y como un militar debe transmitir seriedad, autoridad y poder, veremos que estos discursos son rígidos en su mayoría. ¿Por qué son rígidos? Porque el militar debe inspirar orden, respeto y autoridad. Así que es regular que en la oratoria militar se hable con un mismo tono autoritario, con un tono autoritario de mando y con un volumen que no varía en su entonación ni en el volumen. ¿Por qué? Porque ellos deben mostrar respeto. Y sus discursos siempre son rígidos, encartornados. ¿Por qué? Porque ellos deben mostrar respeto. Ellos deben mostrar disciplina, control y amor por la patria. Y estimular las virtudes heroicas en los soldados. Por eso sus discursos son de ese estilo. No quiere decir que sean malos oradores, simplemente es su estilo. Es la forma en cómo ellos se tienen que expresar para inspirar una imagen de respeto, una imagen de control, de poder y de autoridad. Oratoria artística. Su objeto es producir placer estético, involucra crear belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado por cantantes y artistas teatrales, cineastas y televisivos. Asimismo lo utilizan los animadores, maestros de ceremonia y locutores radiales. Oratoria empresarial. Es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. En la oratoria empresarial se busca persuadir
o convencer a las otras personas para lograr relaciones de negocio exitosas. Para concluir todo lo que hemos visto el día de hoy sobre el poder de persuadir y convencer, los distintos tipos de personas que pueden estar asistiendo y los tipos de oratoria, les quiero decir que lo más importante es lo que le hacen sentir al público y cómo se sienten ustedes al transmitir la información. Porque cómo se sientan ustedes, se va a sentir el público. Así que evalúense internamente para que adquieran habilidades poderosas para persuadir y convencer. Muchas gracias. Ahora comenzamos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Tienen comentarios que hacer con respecto a la clase, contar experiencias de vida, lo que quieran? Sí, Cristian, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi experiencia en este caso como orador empresarial, porque me dedico, mi fuerte es la venta de perfumes originales importados, sin querer y queriendo utilizaba esta estrategia de convencer y persuadir al público para la compra. Y más allá de eso, motivarlos, cautivarlos con la magia de la esencia del perfume, lo importante que es usar un perfume. Y en mi caso personal, yo no hacía una venta por realizarla, por el monto, el valor del mismo, sino más bien porque esa persona quedara complacida. Siempre me ha ido excelente en este mundo de los perfumes, y hoy con la clase estoy afianzando lo que hacía de forma espontánea, sin tener esta herramienta tan valiosa que nos está dando hoy la oratoria social, que es saber desarrollarnos cada uno de nosotros en específicamente lo que nos especializamos. Adicional, pude ver los otros tipos de oratoria, que no menos importantes, sino por lo contrario, bien importantes, porque voy aclarando cada una de ellas y la puedo aplicar en los diferentes esquemas de nuestras vidas. Excelente, Cristian. Ya te voy a comprar el perfume. Gracias por tu intervención. Wilmer. Tendrás un buen descuento por ello. Oh, excelente propuesta. Gracias. Lo tienes seguro. Gracias. Wilmer te escuchó. Bueno, ahorita viendo tu explicación tan pedagógica, me voy a lo sucedido en el colegio. Yo tomo la decisión de asumir el colegio. Esto es un colegio atípico, para que ustedes más o menos lo entiendan. Esto es un colegio, eso no existe, ¿no? No existe ningún dueño. Los dueños somos todos los papás. Es una asociación civil sin fines de lucro y todos son empleados. Los dueños, pero quien dirige el colegio son todos los empleados, ¿no? Y en el mes de septiembre, como le sucedió a una de las amigas que habló hace 2 días, se presentó el presupuesto del año 2019-2020 y entró un caos. La institución, como no tiene una idea, una escuela de 25 años, está cumpliendo este mes 25 años, y entró por primera vez en un caos horrible entre los representantes y la directiva. Y bueno, yo asumo la dirección después de ese caos, la dirección administrativa, y ahorita me acabo de dar cuenta por qué fue el caos. El caos de esa asamblea, salió una profesora, la directora académica, a hablar sobre el tema, el proyecto educativo académico del colegio. Pero los papás que estaban ahí, se hicieron un grupo como de 20 técnicos administrativos y contadores, fueron los que hicieron el alboroto técnico sobre el tema del aumento. Era una reunión técnica sobre dinero, aumento, y la directora habló fue sobre currículo y pasión. Ella quiso persuadir, pero me di cuenta, ahora me estoy dando cuenta que eso fue una asamblea nada más de convencer. En ningún momento se colocó cuadros estadísticos, el motivo, el número. Es tanto así que el grupo de papás especialistas hicieron preguntas técnicas y nadie le pudo dar respuesta. La profesora seguía dando respuestas pedagógicas y creó un caos de conflicto que duramos 3 meses en conflicto, que todavía seguimos en conflicto, pero ya están un poco mejores.
Y me acabo de dar cuenta que ese fue el motivo. En vez de las dos importancias de convencer y persuadir, pues lógico, había que presentarse ahí con cuadros, con cifras, con estadísticas, motivos, y no nada más con la parte emocional. Eso era más o menos lo que quería compartir. Excelente, Wilmer. Gracias por contarnos esa historia que nos da un buen ejemplo. Gracias, Wilmer. ¿Otra persona desea intervenir? Juan, te escucho. Buenos días para todos, para todas. Bueno, de acuerdo a la clase y teniendo en cuenta la, la formación que tuvimos el día de hoy, pues me auno un poco a lo que estaba hablando ahorita Wilmer, en el sentido y la necesidad expresa de que siempre tiene que haber un norte en el sentido estricto de la oratoria. No podemos de ninguna manera vincular o generar un discurso sin tener claro cuál es el camino que se va a tomar. En este sentido, bueno, mi formación es pedagógica y la mayoría del tiempo, pues los discursos que tengo que generar están vinculados con el área de la docencia y con el área de la pedagogía. Sin embargo, cuando llega el momento de hacer, por ejemplo, capacitaciones, llega el momento de generar talleres de manera personal, he considerado importante respetar a la audiencia y al público, dándoles como un mapa, ¿cómo decirlo? Como una suerte de direccionamiento desde inicio a fin, que ellos comprendan en realidad, primero, cuál es el tiempo que se va a desarrollar y segundo, cuáles son las actividades que se están preparando y obviamente cómo se van a resolver. Siento que es una manera efectiva y quería de alguna forma compartir con mis compañeros esta metodología que no sé si es precisa, no sé si es adecuada, pero que desde un punto de vista personal me ha funcionado y me ha servido pues obviamente en el proceso educativo y en el proceso en términos de talleres. Excelente, gracias por compartir con nosotros. ¿Otra persona desea intervenir? Gabriela. Carlos, Sí, Gabriel, sí, te escucho, Gabriel. no, es que, bueno, disculpa primero, antes que todo, quisiera saber, más o menos en base a qué, desde qué punto parte esta intervención, porque el internet se me cayó y perdí el resto, como que la conclusión de la clase, pues. O sea, ¿cuál fue la pregunta que nos hiciste? La pregunta que les hice, no, ustedes están interviniendo, dando comentarios sobre la clase de hoy. La clase de hoy trató sobre persuadir y convencer y ellos están contando sus, sus experiencias persuadiendo y convenciendo, pero después de la clase. Bueno, el único comentario que podría hacer es que últimamente desde que inicié todo este curso, esta formación en oratoria, decidí tomarme un tiempo y vi varios discursos en política, sobre todo los últimos que podría destacar es al presidente Bush, a Obama, a Trump, para diferenciarlos en qué manera, en cómo se diferencia cada posición en la que ellos expresan sus puntos y sus motivos al llegar a la Casa Blanca. Y también me tomé la libertad de ver los discursos de el fallecido presidente Hugo Chávez y también para referencias de historias vi los discursos de Adolf Hitler. Y lo único que puedo, y una cosa que sí pude destacar y sobre todo en la carrera, en la parte de política que sí lo llegué a ver en la clase, es que el poder de convencimiento era extremadamente necesario, pero siempre buscaban la manera de intentar o dar precisamente a los puntos de interés que el pueblo necesitaba más. Buscar las palabras para convencer más fácilmente al pueblo, en el sentido de que siempre daban en los puntos más precisos. Chávez siempre buscaba a la manera de agarrar, de convencer a los pobres, que en ese momento podían llegar a ser la gran mayoría. Como también Hitler agarraba y convencía a una gran mayoría de Alemania que está muy enojada, ya que el Tratado de Versalles los dejaba en una posición bastante vulnerable.
y dando esos puntos y basándose en esas cosas, es que pudieron llegar a donde llegaron, independientemente del resultado que llegue. Esto es lo que es. Así es, Gabriel. Por ejemplo, Hitler era tan persuasivo en sus discursos y tenía tanto poder de convencimiento y principalmente persuasión, que había personas que se orinaban de la emoción al escucharlo. La gente lo amaba sus discursos. Ah, sí. Sí, escuché un comentario en un diario que decía que el olor a orina, a veces había cierto, que algunos detectaban un olor a orina. Sobre en un discurso que Hitler dio en el momento que bombardearon Berlín. Sí, Un dato un tanto curioso, la verdad. así es, Gabriel, gracias. Roberto. Buenas tardes para todos. Bueno, quería añadir un tema muy interesante acerca de la persuasión y es acerca de las teorías de Sigmund Freud, que se conoce como tal sobre el deseo íntimo que tienen todos los seres humanos en su interior, y es el deseo ese íntimo egoísta de la gente que se le hace más fácil y dócil asimilar cualquier tipo de información que les beneficie a ellos directamente. Y ahí va directamente lo que es como la persuasión, porque a través de la historia hemos visto en diferentes campañas de marketing, como lo fue la incursión del cigarrillo, cuando se empezó el cigarrillo para los años 30, si no me equivoco, se introdujo en el mercado norteamericano en las mujeres, porque era mal visto en su debido momento que las mujeres fumaran. Se promocionó algo bastante curioso y es que a través de una campaña que hizo Freud en su momento, él agarró y promovió y le dijo los contratores, los que lo contrataron para hacer la campaña de marketing estaban directamente relacionados a su subconsciente y lo que querían era llevarle un mensaje que las personas relacionaran directamente el cigarrillo a una cosa emblemática, y en este caso fue la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Cuando la mujer poseaba el cigarrillo en la mano, esto era señal de libertad, de expresión, de que eran libres y podían hacer lo que deseaban. Y lo que hicieron fue que para uno de los desfiles más importantes en Estados Unidos, para los años 1930, lanzaron esta campaña donde un grupo de mujeres esperaron el momento indicado para estar enfrente de todas las cámaras de Estados Unidos, que iba a salir al día siguiente en periódico, y se levantaron la falda y sacaron su cigarrillo y empezaron a fumar. Y al día siguiente lo estaban vendiendo a través del lema que los cigarrillos simplemente reflejaban esa estatua de la libertad, reflejaban la libertad y lo relacionaron directamente y de allí fue que las mujeres empezaron a fumar, porque ya que era considerado anteriormente una señal masculino y técnicamente esto era como una señal que simbolizaba el miembro interior y hay un documental bien interesante de la BBC de Londres que habla sobre esto y es del desarrollo humano y el comportamiento. Y de allí, bueno, esta teoría que te estoy compartiendo fue algo que nos dijo Jürgen Klarik en su taller que realizamos en Medellín. Y también es esa parte subconsciente que tenemos nosotros directamente para tomar decisiones, porque todo ser humano es tan peligroso con sus pensamientos internos que cuando tú llegas a captar a ellos, puedes crear una venta súper eficiente o a su vez puedes crear un ser humano completamente violento o llegar a su parte irracional, que es lo que nos caracteriza como humanos. Pero solo quería añadir eso y muchísimas gracias. Excelente, Roberto. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias. Gabriela, ya te esperaba. Yo también quiero dar mi punto de vista. Bueno, en cuanto al tema de la participación en el concurso de oratoria en el que yo estuve, persuadir era fundamental. Incluso a nosotros nos enseñaron a hacer un ejercicio en el cual teníamos que, al frente de nuestros compañeros y de nuestros profesores asesores, persuadir de que este objeto había tenido una conversación conmigo. Y eso es un poco interesante, porque al final tú tienes que saber cómo hacer de algo ficticio algo que las demás personas se lo crean. Y en cuanto a la seguridad, que es un tema fundamental, porque ya cuando uno empieza a virar los ojos o a tener algún otro punto
en el cual uno se nota inseguro, mirar las ventanas, mirar hacia los lados, eso nos va restando puntos y nos va restando credibilidad. También, bueno, yo en los cursos que tomé de PNL me enseñaron las metodologías de, como mencionó el compañero, de Milton Erickson para persuadir, y también nos dijeron que las partes por donde entra la información en cuanto a la persuasión es F1, FA y F2. Por F1 es por donde entra la información, FA es First Access, que sería el primer conocimiento que nosotros tenemos, y F2, que es el significado, que es en el cual se manifiesta una conducta. Y también en cuanto al tema de persuasión, hay que tener en cuenta qué tipo de persona es, en este caso, el cliente al cual nosotros queremos persuadir, que es con una metodología que se llama VAGOS, que es visual, auditivo, gustativo, olfativo, sensorial. O también VAC, que es visual, auditivo y kinestésico. Entonces, al nosotros plantear una conversación con una persona, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo ellos nos hablan, nos vamos a dar cuenta qué clase de personas son. Y el orden va del más fuerte al más débil. Con el más fuerte uno intenta persuadirlo y con el más débil uno intenta cerrar para que esa persona en este caso compre el producto. Por ejemplo, si nos toca una persona visual, nosotros podemos empezar preguntándole ¿qué te parece? Porque ya está asociado con la vista. Si es una persona auditiva, ¿cómo te suena la idea? Porque se va a ir asociando con la audición. Y si es kinestésico, ¿cómo te sientes con esa decisión? Entonces ahí es un punto clave, yo pienso también, para tener esa posibilidad de persuadir a una persona. Gracias, Gabriela. Gracias por tu aporte tan interesante y tan valioso. Gracias. ¿Otra persona desea intervenir el día de hoy? Procedo a decir la asignación. La asignación del día de hoy es realizar un audio, enviar un audio por el grupo donde comentes lo que aprendiste en esta clase o tus experiencias con respecto a la persuasión y el convencimiento. ¿Qué significa para ti persuadir y convencer? Recuerden, un audio explicando la clase, lo que aprendieron de la clase y sus propias experiencias con respecto a la clase. Y para el día de mañana, ustedes van a trabajar su creatividad. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana vamos a hacer un ejercicio para desarrollar la creatividad y nuestra capacidad de respuesta inmediata ante situaciones. ¿Cómo así? Ustedes, al momento de pasar a hablar, cuando yo mencione sus nombres, justamente en ese momento, sin hacer trampa, usted va a ver un objeto, inmediatamente un objeto, el primer objeto que vea en la habitación o el lugar donde usted se encuentre. Y usted, con ese objeto, va a crear, va a desarrollar en ese preciso instante un discurso y va a asociar ese objeto con un tema, preferiblemente un tema motivacional. Pero usted no va a hacer la trampa de decir el objeto y describir el objeto, porque eso sería hacer trampa. La idea es que usted asocie el objeto con un tema. Por ejemplo, ¿quién me dice un objeto que vea en este instante? ¿Quién me dice un objeto para crear un discurso? Un bolígrafo. Bolígrafo. Perfecto. Buenos días. En la vida vamos a rayar en los papeles de nuestro destino con distintos bolígrafos. Pero no importa las rayas que realices. Quizás las rayas puedan ser permanentes, pero te digo algo, siempre vas a poder romper con la hoja y empezar a crear tu destino. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy hablaremos sobre cómo crear tu destino y cómo cambiar tu vida. Cierto, en la vida todos escribimos con tinta de bolígrafo, una tinta que no podemos borrar nuestras decisiones, no podemos borrar los errores del pasado, no podemos borrar lo que nos duele, pero sí podemos romper la hoja y empezar a construir nuestro destino. No te detengas por el pasado, no te detengas por lo que está pasando ahora, no te detengas
por lo que otros quieren escribir en tu hoja. No dejes que otros escriban en tu hoja. Es hora de que rompas esa hoja con todos los paradigmas de la sociedad, con todo lo que los demás han escrito de lo que eres, y empiezas a escribir tu propia historia. Empiezas a escribir quién eres realmente con la tinta de tu corazón. Saca la tinta de tu corazón y escribe tus sueños, escribe tu destino y no te detengas. Y para concluir, quiero decirte que el mundo va a intentar escribir en tu hoja de papel, pero cuando el mundo lo intente, recuerda el poder que Dios te dio para crear tu vida, el poder que Dios te dio para soñar en alto y para construir tus sueños. Así que nunca te detengas y empieza a escribir con la tinta de tu espíritu, que nunca se detiene. Muchas gracias por acompañarme. Y de esa forma, ustedes van a crear un discurso instantáneamente. Apenas ven el objeto, por ejemplo, yo encontré este objeto. Acabo de ver este objeto que tiene antenas. Y comienzo a dar un discurso sobre las antenas. Encontré un objeto en mi habitación y comienzo a dar un discurso del objeto, por ejemplo. Buenos días. Todos tenemos antenas. ¿Cómo que todos tenemos antenas? Sí, todos tenemos antenas. Todos nos podemos conectar a lo que deseamos. Pero también, usualmente nos conectamos a aquello que no deseamos. Eso depende de nuestras decisiones. Depende de lo que somos y depende de la señal Wi-Fi que queramos tomar. Con ustedes, su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy les hablaré sobre el poder de conectarse. ¿A qué te conectas en la vida? ¿Te conectas a lo que te hace feliz o te conectas a la tristeza? ¿Te conectas a la depresión o te conectas a la motivación? ¿Con qué te conectas? ¿Te conectas al odio o te conectas con el amor? La vida es una decisión tan básica como conectarse. Así que decide el día de hoy. ¿A qué te vas a conectar? ¿Vas a dejar que las señales vengan a ti y te conquisten? ¿Que la información entre en tu cerebro y condicione tu vida? ¿O vas a empezar a condicionar tu vida? ¿Vas a empezar a transmitir información? En lugar de recibir y recibir información que te domine y te controle, vas a empezar a transmitir información que contribuya al crecimiento, al desarrollo exponencial de la humanidad. Ahora, para concluir, quiero decirte que muchas antenas existen en el mundo. Existen demasiadas antenas para conectarse. Lo importante es la antena que te sostiene. ¿Cuál es esa antena que te sostiene? La antena de Dios. Dios tiene el poder para sanarte, para curarte, para restaurarte, para llenarte de energía. Conéctate con la fuente superior y nunca te detendrás. Muchas gracias por acompañarme. Creas un discurso en ese instante con un objeto que tengas en el escenario. Inmediatamente ves el objeto y creas el discurso. Es importante que después de utilizar el objeto lo guarden. Y no necesariamente tienen que dar el discurso con el objeto. Pueden dar el discurso sin el objeto, simplemente haciendo una relación del objeto con un tema. Van a relacionar el objeto con un tema, preferiblemente con un tema motivacional. ¿Entendimos la actividad del día de hoy? ¿Tienen dudas? Sí. Tiempo de ese discurso. ¿Qué dijiste, Wilmer? El discurso, los minutos. Los minutos. Máximo 3 minutos. Mínimo 1 minuto. Máximo 3 minutos. Mínimo 1 minuto. Excelente, Wilmer. Ya va, una pregunta. Y al cerrar, tenemos que decir qué objeto escogimos. Por ejemplo, yo veo un objeto y hago el discurso y después digo, mira, ¿viste el objeto para que sepan cuál fue la asociación o no? Sí, sería bueno que lo señales, pero no es necesario. Ya con el ejemplo sabemos. Excelente. Concluimos la clase de hoy. Me encanta que todos han tomado el ánimo de intervenir, de comentar y de compartir. Gracias por atreverse.
Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.